Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando te rompes un brazo y vas al hospital, pues la radiografía no miente. Hay una línea blanca, dentada, muy evidente en la placa. Claro, lo ves al instante. Exacto. El médico simplemente señala y te dice que ahí está la fractura. Confiamos plenamente en lo medible. O sea, nos resulta profundamente reconfortante que la realidad sea visible y tangible. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando das un paso atrás, miras hacia el cielo que ves todos los días e intentas aplicar esa misma máquina de rayos X a la verdadera naturaleza física de nuestra realidad? Pues que la máquina de repente parece romperse por completo. Totalmente. Entramos en un terreno donde la evidencia empírica choca de frente con nuestra percepción. Y por eso hoy nos adentramos en el material de origen. Vivimos en un océano eléctrico. Un texto fascinante, por cierto. Sin duda. Queremos plantear una pregunta monumental. ¿Vivimos en un universo regido por el modelo heliocéntrico tradicional? ¿O estamos en realidad inmersos en un inmenso océano eléctrico de fuerzas magnéticas? Esa es la gran cuestión. Como defensora del rigor científico, mi posición es que el modelo tradicional, ya sabes, un globo terráqueo orbitando a 150 millones de kilómetros de una estrella, se sostiene sobre siglos de convergencia empírica y matemáticas indiscutibles. Ya, bueno, y mi posición, representando la cosmología geométrica y magnética que propone Antonio Subirats, en este material, pues, rechaza de plano esa astronomía oficial. Ajá. Pero, ojo, y esto es fundamental para quien nos escucha, también rechaza los modelos clásicos de la Tierra plana. La realidad que plantea este modelo es un entorno electromagnético tremendamente denso. Un océano eléctrico, como dice el título. Eso es. Un océano compuesto por dos inmensos toroides magnéticos, es decir, estructuras invisibles en forma de donut gigante. En este paradigma, el Sol no es un objeto con masa, sino un evento luminoso y subjetivo. Bueno, para establecer bien el terreno de juego, creo que es vital comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo hoy. Fíjate en una cosa. El modelo heliocéntrico no es un dogma arbitrario. Vale, pero Espera, es un andamiaje construido sobre la predictibilidad matemática. O sea, cuando afirmamos que la Tierra es una esfera, lo hacemos porque las matemáticas nos permiten predecir eclipses al segundo. es un argumento sólido, sin duda. Pero, a ver, plantéatelo así. ¿Has considerado que la predictibilidad de un ciclo no demuestra la naturaleza física de los objetos? ¿A qué te refieres? Fácil, que es la Tierra plana clásica. Subirats critica duramente el famoso mapa de Gleason. El del disco con el muro de hielo alrededor, ¿no? Exactamente. Subirats explica que ese modelo falla estrepitosamente a nivel mecánico y óptico en el hemisferio sur. ¿Por qué falla a nivel mecánico exactamente? Pues piensa en el verano austral, en diciembre. En la realidad empírica, la Antártida tiene días de luz continua. En un modelo de Tierra plana, como el de Gleason, la luz tendría que curvarse mágicamente y estirarse en forma de riñón gigante para iluminar todo ese anillo exterior a la vez. Dejando el centro a oscuras, claro. Eso es físicamente imposible. Entonces, al descartar ese mapa, el modelo del océano eléctrico nos obliga a mirar algo mucho más complejo, la geometría tridimensional de las líneas de fuerza magnética. Vale, pues entremos de lleno en esa geometría. Porque si descartamos la Tierra plana, el modelo de Subirats ataca directamente a la triangulación empírica del Sol, que es clave en astronomía. Así es, y este es un punto de ruptura brutal. El texto argumenta que las distancias oficiales colapsan cuando intentamos medirlas entre continentes. Pero es que la triangulación es pura trigonometría comprobada. Yo lo abordo de una manera diferente a la trigonometría convencional que nos enseñan en el instituto. Vamos a hacer un experimento mental que propone el material. Adelante. Si el Sol fuera realmente un objeto masivo, a 150 millones de kilómetros, la observación simultánea desde dos puntos distantes debería converger matemáticamente en ese objeto. Lógico. Pues el material pone el ejemplo de dos observadores, uno en Hawái y otro en Nueva Zelanda. Quien observa desde Nueva Zelanda está viendo un amanecer, pero la persona en Hawái experimenta el Sol casi en el cenit. Sí, por la curvatura de la Tierra. Pero si trazas las líneas desde sus brújulas, los ángulos no convergen en un punto lejano común. Apuntan a posiciones locales totalmente contradictorias. La conclusión es que el Sol es una experiencia subjetiva. Oh, madre, a ver. No me convence esa línea de razonamiento porque la incapacidad de un individuo para medir a simple vista ángulos intercontinentales desde la playa no invalida una esfera. No es solo incapacidad visual, es geometría de líneas de visión. Pero la perspectiva engaña.
De hecho, el propio material utiliza una analogía muy nuestra, la de los cómics de Mortadelo y Filemón. Ah, la viñeta del ovni. Exacto. Un personaje jura ver un ovni gigante a lo lejos, pero resulta ser un platillo del tamaño de una taza de café que le golpea en la cara. Es una ilustración fantástica de cómo la perspectiva nos engaña por completo sin contexto de profundidad. Ya, pero Por eso, la ciencia no se basa en lo que dos personas ven desde la arena, sino en triangulación instrumental usando satélites. claro, invocas los satélites, pero dentro del modelo magnético, la señal de los satélites se explica mediante cables submarinos y rebotadores troposféricos, no objetos en el vacío. Pero espera, déjame ir a la física tangible. Si asumes que el Sol es solo un holograma magnético o un espejismo local, ¿qué pasa cuando medimos el impacto físico de esa luz en la Tierra? No es un simple espejismo inofensivo. Es que ¿cómo es posible que un holograma te provoque quemaduras de tercer grado en la piel si te tumbas en la playa en agosto en Alicante? Un reflejo óptico no genera energía térmica para freírte la piel. Es una objeción natural si piensas en un holograma estilo Star Wars, luz inofensiva. Pero el material es extremadamente específico aquí. Usa la metáfora de un abanico español abierto. ¿Un abanico? Sí, imagina que las varillas del abanico son líneas de fuerza magnética extremadamente densas, lo que Subirats llama lonchas. Nuestro mundo está envuelto por esos dos inmensos toroides que empujan en direcciones opuestas, ¿Y cómo genera eso calor real? por pura fricción electromagnética. Lo que tú llamas el Sol abrasador de Alicante no es un objeto lejano, es el punto focal donde esas colosales fuerzas chocan y rozan entre sí en la atmósfera. O sea, fricción en la cúpula local. No es un simple espejismo inofensivo. Es que, ¿cómo es posible que un holograma te provoque quemaduras de tercer grado en la piel si te tumbas en la playa en agosto en Alicante? Un reflejo óptico no genera energía térmica para freírte la piel. Es una objeción natural si piensas en un holograma estilo Star Wars, luz inofensiva, pero el material es extremadamente específico aquí. Usa la metáfora de un abanico español abierto. ¿Un abanico? Sí, imagina que las varillas del abanico son líneas de fuerza magnética extremadamente densas, lo que Subirats llama lonchas. Nuestro mundo está envuelto por esos dos inmensos toroides que empujan en direcciones opuestas, ¿Y cómo genera eso calor real? por pura fricción electromagnética. Lo que tú llamas el Sol abrasador de Alicante no es un objeto lejano, es el punto focal donde esas colosales fuerzas chocan y rozan entre sí en la atmósfera. O sea, fricción en la cúpula local. Exacto. Esa fricción genera radiación térmica real y frecuencias de microondas. Te quemas debajo de un arco voltaico gigantesco. Y aquí el texto conecta esta estructura con observaciones psiquiátricas de Carl Jung. Espera, Jung, el psicoanalista. Sí, Jung describía a un paciente esquizofrénico que veía el sol colgando de una compleja red de tubos y espejos. Para el modelo, esto no es una alucinación, es el inconsciente decodificando la verdadera arquitectura magnética del cielo. Un momento, fíjate lo que acabas de hacer. Estás saltando de la fricción de microondas directamente a la psiquiatría y a visiones esquizofrénicas. Es una conexión sobre la percepción humana. Ya, pero ¿qué tiene que ver el inconsciente de Jung con la medición térmica? Pasar a una maquinaria de espejos psíquicos es poético, pero es un salto de fe monumental. Toda teoría debe sostenerse frente a la experimentación empírica en el suelo. Lo siento, pero no me lo creo. Déjame explicarte por qué la mecánica orbital que defiendes se desmorona pedazo a pedazo cuando bajas al nivel del suelo y mides la realidad táctil. A ver, ilumíname. Hablemos del experimento de la sombra en Denver, Colorado. Un investigador clavó un poste vertical perfectamente nivelado en su patio y grabó la sombra durante el mediodía. Lo que ocurrió es fascinante. Durante 48 minutos, la sombra colapsó, se congeló. ¿A qué te refieres con que se congeló? ¿Las sombras siempre se mueven? Exactamente. En un globo esférico girando a más de 1.600 km por hora, la sombra debe acortarse o alargarse constantemente. Pero en Denver, durante casi una hora, barrió un arco circular perfecto sin cambiar de longitud. Eso suena a un efecto óptico temporal. Mecánicamente, en una esfera, la Tierra tendría que haber frenado su rotación. La única explicación es que el Sol es un nodo magnético local recorriendo una curva paralela a la red plana sobre Denver. Ese es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera, basándome en los propios principios de la física consensuada. A ver,
El comportamiento de las sombras cerca de los solsticios involucra variables de declinación solar que pueden crear una curva de variación tan plana en el mediodía que genera la ilusión visual de estancamiento. Pero las mediciones milimétricas. Si estás midiendo con una cinta métrica en el patio y no con un equipo láser micrométrico, el margen de error al leer la punta difusa de una sombra es enorme. No necesitas detener la Tierra, solo entender las limitaciones de la óptica casera. Lunar. Vale, ¿en qué consiste? Sales al campo de noche, apuntas un láser azul de alta potencia a la luna llena y parece chocar contra los cráteres. Pero si un segundo observador te graba desde el lateral, a 2 kilómetros de distancia, revela algo alucinante. Supongo que dirás que el rayo no llega. Visto desde el lado, el rayo jamás impacta en una superficie sólida. Simplemente falla, se curva ligeramente, se disipa y se agota en el cielo, ¿Y cómo interpreta el modelo esa disipación? confirmando que la Luna es de naturaleza subjetiva, como el Sol. No es un peñasco de roca, es un contrapeso holográfico generado por el sistema toroidal, y el láser choca contra esa inmensa densidad electromagnética. ¡Madre mía! Volvemos a la interpretación errónea de fenómenos atmosféricos bien documentados. ¿Por qué errónea? Lo que capta el observador lateral no es una barrera invisible ni demuestra que la Luna sea un holograma. Es pura dispersión atmosférica y refracción. Es exactamente como encender una linterna potente en un banco de niebla denso. Ya, pero la Luna... Desde un lado ves la luz disiparse al chocar contra las partículas suspendidas de agua y polvo. Nuestra atmósfera es una lente inmensa. Usar un láser comercial fallando para anular la solidez de la Luna, una solidez que causa nuestras mareas por gravedad empírica, es desproporcionado. Es que, si asumes que la gravedad es simplemente densidad y electromagnetismo, inevitablemente tienes que cuestionar la forma del suelo que pisamos. Si el cielo funciona distinto, la geografía de la Tierra también. Entramos en la cartografía entonces. Sí. Subirats afirma poseer un mapa 100% exacto del mundo real. Un mapa que resuelve distancias imposibles como las de Australia y explica rutas comerciales absurdas como la de Miami, Quito, Fort Worth, que siguen la declinación magnética verdadera. Vale, me parece fascinante, pero hay una pregunta que cae por su propio peso. Dime. Si yo tuviera el documento definitivo que refuta siglos de geodesia y astronomía, pues lo sometería al escrutinio académico de inmediato. ¿Por qué mantener un mapa tan importante oculto? Porque el objetivo de Subirats no es ganar una discusión en Internet. Su objetivo es probar empíricamente una teoría del psicoanálisis humano. Él propone campeonatos cartográficos. ¿Y eso qué es? Incita a investigadores a analizar bitácoras de vuelo y corrientes oceánicas por su cuenta. La premisa es que, siguiendo el inconsciente colectivo de Jung, si la geometría de nuestro cerebro es la del universo, otras mentes acabarán dibujando el mismo mapa que él tiene guardado. Ya, pero mientras tanto nos quedamos en el misterio. Pero claro, es que para que un secreto geográfico de este calibre no sea público, el sistema de encubrimiento institucional tiene que ser masivo, y el material aborda esto, incluyendo hasta la historia militar. ¿Historia militar? ¿A qué te refieres? El texto cita al exoficial Dmitry Haletsov. Argumenta que las bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron armas nucleares, sino armas de disrupción eléctrica masiva. Bueno, eso ya son palabras mayores. No niegan la devastación, pero niegan la radiactividad. Dicen que fueron explosiones para generar un pulso que apaga la electricidad celular. Por eso, esas ciudades pudieron ser habitadas casi inmediatamente sin que la población muriera por radiación del suelo a largo plazo. Entiendo por qué piensas eso, y veo el atractivo de pertenecer a la minoría que ve a través del engaño. Pero déjame darte una perspectiva diferente. Te escucho. Este modelo no solo requiere que la física y la astronomía estén equivocadas, exige creer en un escepticismo sistémico de proporciones casi patológicos. Según avanzas en el material, vemos que las instituciones tienen que alterar hasta el lenguaje. Claro, como el caso de los diccionarios. Exacto. El texto afirma que en 1993 la definición de zona cero era exclusivamente balística. Y sostiene que tras el 11 de septiembre las agencias retiraron esos diccionarios para borrar el significado original y ocultar una supuesta demolición técnica. Es una manipulación del lenguaje para encubrir la verdad empírica. Pero cuando llegas a este extremo, donde asumes que las palabras con las que pensamos son trampas puestas por un poder en la sombra, el lenguaje mismo se destruye. Se elimina cualquier base empírica compartida para siquiera tener este debate. Yo diría que al contrario, esa revelación te libera.
Lo que tú ves como la destrucción de la base empírica, este modelo magnético lo ve como quitarse la venda de los ojos. ¿Pero nos quedamos sin herramientas para medir la realidad? Porque si las anomalías empíricas como la sombra de Denver o la imposibilidad de triangular el Sol son replicables, debemos admitir que las matemáticas oficiales son un muro para separarnos de la experiencia directa. Al cuestionar el diccionario, no delegas tu realidad en instituciones con intereses creados. Ya, pues llegamos al núcleo reflexivo de nuestro intercambio de hoy. A la luz de este escrutinio del material de Subirats, mi postura se reafirma con rotundidad. Las anomalías presentadas son fascinantes ejercicios intelectuales. ¿Pero sigues con el modelo tradicional? Sí, el modelo tradicional sigue proporcionando la única estructura lógicamente sólida, coherente y que funciona en la práctica diaria, sin requerir la invención de un engaño global inabarcable que controle cada libro, cada avión y cada sombra en un parque. Mejor camuflaje. Las anomalías prueban que el modelo consensuado fracasa en pruebas locales táctiles. Chocamos en la base fundamental. Totalmente. Aferrarse a esferas de roca volando por un vacío es aferrarse a una pantalla de cine. Nos aleja de interactuar directamente con la vibración eléctrica real de nuestro mundo. Aún con esta divergencia profunda, creo que ambos encontramos un punto de convergencia vital en este material. Hay un gran peligro en la memorización pasiva. Tragar dogmas empaquetados atrofia la mente. Eso sin dudarlo. Dudar activamente, molestarse en investigar las rutas de vuelo, y literalmente salir al patio a medir la sombra de un palo durante el mediodía es un ejercicio fundamental de empoderamiento intelectual. Nos conecta con la realidad empírica mucho mejor que la aceptación ciega. Totalmente de acuerdo en eso. Este material es una invitación al escrutinio personal. Atreverse a cuestionar la naturaleza del Sol o la forma de los continentes agudiza la mente. Es un acto de resistencia vital contra el pensamiento perezoso. Y así regresamos a nuestra metáfora del inicio. A veces buscamos con desesperación que el universo se comporte como una radiografía simple, libre de grises, donde la autoridad nos señale la verdad. Y rara vez es tan sencillo. Exacto. Tal vez la realidad cósmica se parezca mucho más a esas aguas complejas donde cada ola electromagnética y reflejo de luz esconden mecanismos que desafían nuestra intuición. Dejamos que cada uno de ustedes forme su propia conclusión. Así es, investiguen por su cuenta. La próxima vez que miren al horizonte, sientan el sol o presten atención a una sombra, pregúntense qué es verdaderamente lo que están viendo. Hasta la próxima.